Tenemos una viga de 6 tramos en cuyos extremos tenemos apoyos empotrados, el nudo 1 y el nudo 7. El nudo 2, el nudo 3 y el nudo 5 son apoyos de segundo orden. El nudo 6 es un apoyo elástico, cuya rigidez de ese apoyo es de 2000 toneladas por centímetro. El nudo 4 es una articulación. El nudo 2, aparte de ser un apoyo de segundo orden, va a sufrir un desplazamiento de 0.3 centímetros hacia abajo. Tenemos cargas, en el primer tramo una carga triangular de 5 toneladas metro, en el segundo tramo una carga de 15 toneladas puntual, en el tramo 3 y tramo 4 una carga uniformemente distribuida de 2 toneladas por metro, en el tramo 5 una carga trapezoidal y en el tramo 6 una carga triangular de 5 toneladas por centímetro. La sección es de 30 por 30 centímetros, constante para todos los elementos. El módulo de elasticidad 2.4 por 10 a la quinta kilogramos centímetro cuadrado, constante también para los 6 tramos de la viga. Por el método matricial nos piden determinar las secciones y los esfuerzos internos en cada base. Para tal efecto tenemos las matrices de rigidez, ya sea para un elemento rígido en ambos extremos, un elemento empotrado, y para un elemento empotrado articulado o rígido y articulado. Dependerá mucho del tramo que vamos a considerar cuál de las dos matrices vamos a utilizar. En el primer tramo, que va del nudo 1 al nudo 2, tenemos un elemento rígido en ambos extremos. Vale decir, habrá que utilizar la matriz de rigidez de una viga empotrado. Por lo tanto, si nuestra sección es de 30 por 30, la inercia será de 0.3 por 0.3 dado al cubo sobre 12. El módulo de elasticidad, en este caso en toneladas metro cuadrado, será igual si transformamos los kilos y centímetro al cuadrado en toneladas metro, vamos a tener $2.400.000 tonelada metro cuadrado. La longitud del primer tramo es 2 metros. Por lo tanto, la longitud de nuestro elemento será 2 metros. De tal forma que, reemplazando todas las variables, obtenemos la matriz de rigidez para un elemento empotrado o rígido en ambos extremos. Copiamos primer elemento que va del nudo 1 al nudo 2.
Segundo tramo. Del nudo 2 al nudo 3, de la misma forma tenemos un elemento empotrado, cuya longitud será de 2 metros. Por lo tanto, será la misma matriz que obtuvimos anteriormente. Del nudo 2 al nudo 3. El tramo 3, del nudo 3 al nudo 4. En esta base notamos que existe en el extremo derecho una articulación. Por lo tanto, habrá que considerar entonces en este caso una rigidez o una matriz de rigidez de un elemento rígido articulado o empotrado articulado. Primera condición. Y en el nudo 4 tenemos de la misma forma un elemento articulado empotrado. Bastará con tomar cualquiera de los dos tramos una matriz de esas características. Por ejemplo, si yo ya tengo definido, por ejemplo, la matriz de rigidez de un elemento empotrado articulado, que está dada por esta ecuación matricial, consideraré entonces que el tramo 3 será empotrado articulado. La longitud de este elemento es de 1.5 metros. La inercia es constante. Y el módulo de elasticidad, 2.400.000. La longitud de ese tramo es 1.5. Entonces, para un elemento de viga empotrado articulado, tenemos la matriz de rigidez. Copiamos y pegamos en esta parte de nuestra hojita electrónica. Notarán que esta columna y esta fila son ceros, ¿no? Porque es un elemento empotrado articulado. Vale decir que en este nudo los momentos van a ser cero. Nos vamos al tramo 4. En este tramo 4 podemos considerar un elemento articulado empotrado, pero no es necesario, ¿no? Es suficiente que en uno de los dos tramos, cuando se presenta una articulación, sea considerado ese Gerber, ¿no? Si en la base número 3 se consideró ya la articulación, ya no es necesario considerar esa articulación. Por lo tanto, se puede considerar este elemento empotrado, ¿no? Los resultados no van a variar, ¿no? Por lo tanto, el elemento 4 será a utilizar la matriz de rigidez de un elemento empotrado, cuya longitud es de 1.5. Por lo tanto, utilizamos esta matriz. Nuestra longitud es de 1.5. Por lo tanto, copiamos listo. Nos faltaría del elemento 5,6. La longitud es 3 metros. Lo único que hacemos variar, entonces la longitud, 3 metros. Copiamos. Y pegamos. Elemento 5, 6. El elemento 6, 7 también tiene 3 metros de longitud, por lo tanto es la misma matriz que anteriormente hemos determinado.
De esta forma entonces se determina las matrices de rigidez para todos nuestros elementos o bases. Posteriormente, una vez que se ha determinado la matriz de rigidez elemental de cada base, tenemos que formar nuestra matriz de rigidez ensamblada. Notarán que tenemos los grados de libertad, ya sea en fila y en columna, y de esa forma podremos nosotros considerar las condiciones de contorno, ¿no? Por lo tanto, vamos a proceder al ensamblaje de nuestras matrices elementales en una sola matriz de rigidez. En el caso de vigas es sencillo. Por ejemplo, el nudo 2, o sea, los grados de libertad del nudo 2, del primer elemento se sumarán con estos grados de libertad del segundo elemento. Del nudo 3 se sumará con este otro elemento. De la tercera base, los grados de libertad del nudo 4 se sumarán con este otro. De la base 4, grado de libertad del nudo 5 se sumará con este otro. Los grados de libertad del nudo 6 se sumarán con este otro. Por lo tanto, habrá que sumar entonces todas las celdas que tengan el mismo color, ¿no? El primer nudo simplemente se hará una copia. Copiamos, porque ese nudo no se interconecta con más de una base, ¿no? El nudo 2, ¿no? En la misma posición, DY sub 2 con DY sub 2, esto será igual las celdas de color amarillo, esto más esto. DY sub 3 con DY sub 3, celeste con celeste. DY sub 4 ladrillo, color ladrillo más color ladrillo, ¿no? DY sub 5 verde más verde. DY sub 6 morado más morado. Y el último nudo. Todo lo que está en blanco en las matrices elementales no se suman generalmente con ningún otro elemento de otra matriz elemental, por lo tanto se hace una simple copia. DY sub 2 con DY sub 1, ¿no? DY sub 2 con DY sub 1. Esto será igual entonces
esto. dy sub 1 con dy sub 2, dy sub 1 con dy sub 2, arrastramos las celdas copiadas, listo, dy sub 3 con dy sub 2, dy sub 3 con dy sub 2, arrastramos, y dy sub 2 con dy sub 3, dy sub 2 con dy sub 3. dy sub 4 con dy sub 3, dy sub 4 con dy sub 3. dy sub 3 con dy sub 4. dy sub 5 con dy sub 4, dy sub 5 con dy sub 4, dy sub 4 con dy sub 3, perdón, con dy sub 5, ¿no? dy sub 6 con dy sub 5, dy sub 5 con dy sub 6. Y por último, dy sub 7 con dy sub 6, y dy sub 6 con dy sub 7. Todo lo que está en blanco lo rellenamos de ceros. De esa forma obtenemos la matriz de rigidez ensamblada de nuestra viga. Una forma de verificar, por ejemplo, de que esta matriz está bien ensamblada es verificar, por ejemplo, que a la diagonal principal de esta matriz, por ejemplo, para este segundo elemento de la diagonal principal, esta fila tiene que ser igual a esta columna, ¿no? Para este tercer elemento de la diagonal principal, esta fila tiene que ser igual a esta columna. O utilizar el determinante. Por ejemplo, si calculamos el determinante de toda esta matriz, calculamos entonces el determinante de esa matriz, obtenemos que es aproximado a 0, ¿no? 0.00375. Por lo tanto, asumimos que es próximo a 0
y se verifica de que nuestra matriz está debidamente ensamblada. Posterior a el ensamblaje de esta matriz, debemos nosotros de aplicar las condiciones de frontera o ver, por ejemplo, los desplazamientos nulos. Por ejemplo, en el nudo 1, el desplazamiento en y la rotación en el nudo 1 serán 0, porque esto es un empotrado. En el nudo 2, el desplazamiento en y será 0. En el nudo 3, el desplazamiento en y será 0. En nudo 5, el desplazamiento será 0. En el nudo 7, el desplazamiento en y será 0 y la rotacional de la misma forma 0. Por lo tanto, esas serían nuestras condiciones de frontera o las restricciones en nuestros nudos. Aplicamos entonces bajo ese criterio la reducción de nuestra matriz ensamblada. Por lo tanto, hemos indicado de que el desplazamiento en el nudo 1 se anularán ya sea el desplazamiento en y la rotacional. Colocamos el color amarillo, ya sea en columna como en fila. En el nudo 2, si nos fijamos, en el nudo 2 hay rotación, pero no hay desplazamiento en y. Por lo tanto, anulamos el desplazamiento en y. En el nudo 3, de la misma forma, no hay desplazamiento, pero sí hay rotación. Por lo tanto, anulamos la columna de dy sub 3. En el nudo 5 no hay desplazamiento en y, pero sí hay rotación. Por lo tanto, dy sub 5 se anula. El nudo 7 no hay desplazamiento en y, tampoco hay rotación, ¿no? Por lo tanto, estas dos columnas se anulan. Listo. Entonces obtenemos todo lo que está en blanco sería nuestra matriz ensamblada reducida, ¿no? Que directamente lo tengo yo calculado aquí, ¿no? Hace referencia a esas celdas en blanco, ¿no? Todo lo que está en blanco. Esta sería nuestra matriz reducida. Una vez que se han aplicado las condiciones de frontera o las condiciones en los apoyos, debemos ya considerar estos casos especiales. Por ejemplo, hemos dicho que el nudo 2, o sea el apoyo 2, va a sufrir un desplazamiento preestablecido. Vale decir que todo el apoyo se va a desplazar 0.3 centímetros hacia abajo. Y que el apoyo 6 es un apoyito elástico, ¿no? Aquí tenemos un pequeño resortito. Entonces, primero vamos a considerar, por ejemplo, la condición o caso especial de que este nudo sufre un desplazamiento inicial antes de, por ejemplo, aplicarse estas cargas externas.
En otras palabras, que no dependan de estas cargas externas ese desplazamiento. En la matriz reducida vamos a nosotros, por ejemplo, considerar dos aspectos importantes, que la rigidez del resorte en el nudo 6 tiene que ser incluida ya en esa matriz, y hemos dicho que la rigidez del resorte vale 2000 toneladas centímetros. En toneladas metro, la rigidez de ese pequeño resorte valdría 200.000 toneladas metro. ¿En qué dirección prácticamente se está presentando esa rigidez elástica? En dirección Y, ¿no? En dirección Y, por lo tanto, en la columna de Y6 y fila D6 se tendrá que agregar la rigidez del apoyo elástico, ¿no? O sea, aquí más 200.000. Listo. Ténganse presente que solamente estamos considerando la matriz reducida, ¿no? Y no la ensamblada. No se puede colocar en la matriz ensamblada global esa rigidez de resorte, solamente en la matriz reducida. Listo. Como habíamos indicado, esa condición de que el nudo 2 sobre un desplazamiento preestablecido va a producir fuerzas o esfuerzos en nuestra estructura, ¿no? Por lo tanto, la ecuación de equilibrio estático para ese caso en particular va a estar dado por esta ecuación. La fuerza será igual a la rigidez por el desplazamiento que va a sufrir nuestros nudos por efecto de las cargas externas y los efectos, por ejemplo, de la rigidez del apoyo elástico, la articulación, las cargas externas, en fin, más el desplazamiento de mayúscula debido a los apoyos que se desplazan, en este caso el nudo 2, más las fuerzas fijas y momentos de empotramiento perfecto en cada base, ¿no? Si D es el desplazamiento inicial, o sea, el desplazamiento preestablecido en cada nudo, haciendo operaciones matriciales, tenemos esta ecuación. Y si a toda esta parte de la ecuación que tenemos, que ha sido producto de multiplicar la rigidez por el desplazamiento preestablecido, lo llamamos F sub O, y va a ser igual, o lo vamos a denominar vector fuerza por desplazamiento inicial. O sea, ese desplazamiento en el apoyo está produciendo fuerza adicional o esfuerzo adicional en nuestra estructura. Si ordenando nuestra ecuación, tenemos la ecuación que rige el comportamiento de esa nuestra estructura, ¿no? Entonces la fuerza será igual a la rigidez por el desplazamiento, que en este caso son nuestras incógnitas, más el esfuerzo, la fuerza que produce el asentamiento del apoyo, más las fuerzas
fijas y momentos de empotramiento perfecto de nuestra estructura. Esta sería la ecuación de equilibrio estático de nuestra viga, en el caso particular donde se presentan desplazamientos preestablecidos en los apoyos. Si D minúsculo es mi incógnita o los desplazamientos que va a sufrir los nudos, habrá que realizar esta operación matricial, ¿no? Determinar la inversa de la matriz reducida y multiplicar por el vector de fuerzas o por el vector de fuerzas nodales menos las fuerzas fijas y momentos de empotramiento perfecto y menos el vector fuerza por desplazamiento inicial o preestablecido. Entonces, si yo quiero conocer los desplazamientos, habrá que realizar esta operación matricial. La inversa de la matriz reducida yo ya lo tengo, habrá que determinar, ¿no? Yo ya tengo la matriz reducida. Habrá que determinar estos vectores fuerza, ¿no? ¿Cómo determino el vector fuerza por desplazamiento inicial? ¿Qué me está diciendo la fórmula? Vale decir que me está indicando esta fórmula, que tengo que multiplicar la matriz de rigidez global ensamblada por el vector desplazamiento inicial o preestablecido en mis apoyos. Por lo tanto, tendré que multiplicar esta matriz ensamblada por un vector de desplazamiento inicial o preestablecido. Notarán que en el nudo 2 va a haber un desplazamiento en dirección Y hacia abajo de menos 0.3 centímetros. Por lo tanto, este vector de desplazamiento inicial estará conformado de la siguiente forma. En dirección Y, nuestro apoyito va a sufrir un desplazamiento abajo de menos 0.003 metros, ¿no? O sea, este nudo. De esa forma, entonces, podemos determinar el vector de fuerzas por desplazamiento inicial, o sea, en esta parte. ¿Qué nos dice la fórmula? Multiplicar K por D. Entonces, multiplicamos la matriz ensamblada global por el desplazamiento inicial o preestablecido. F2, Ctrl+Shift, Enter. De esa forma determinamos el vector fuerzas debido a este desplazamiento. En otras palabras, ese desplazamiento está produciendo esfuerzo adicional a las cargas, ¿no? Y ese esfuerzo adicional está dada por este vector. Fuerzas nodales o fuerzas en los nudos. No tenemos ninguna fuerza que se está aplicando en el nudo, ya sea esta una carga puntual o un momento. Por lo tanto, este vector será nulo, de puros ceros. Listo. ¿Cómo determinamos el vector fuerzas fijas y momentos de empotramiento perfecto? Esto habrá que determinarse en función de cada carga que se está aplicando en cada base, ¿no? Por ejemplo, en el nudo o en la base 1 tenemos una carga triangular. Para eso tenemos que aplicar, puede ser estas tablas que han sido proporcionadas, ¿no? Buscamos, por ejemplo, para un elemento empotrado. Estas son vigas simplemente apoyadas, ¿no?
una viga empotrada y apoyada. Aquí, por ejemplo, tenemos una viga bien empotrada, ¿no? O empotrada en ambos extremos. Aquí tenemos los diferentes estados de carga, puntuales, uniformemente distribuidas. Por ejemplo, aquí tenemos una carga triangular, ¿no? Que se asemeja a nuestra carga y a nuestro primer elemento. Y aquí se determina los momentos de empotramiento perfecto y las fuerzas fijas, ¿no? Como dice, momentos de empotramiento perfecto y reacciones, que también se los llama fuerzas fijas. Entonces, si utilizamos estas fórmulas, nosotros tranquilamente podemos determinar estas fuerzas, ¿no? Para el primer elemento, del nudo 1 al nudo 2, las fuerzas de empotramiento perfecto será la fuerza fija en Y, en dirección Y, o la reacción en Y en el nudo 1, en el nudo 2, y el momento de empotramiento perfecto en el nudo 1 y el momento de empotramiento perfecto en el nudo 2. Tengan presente que el método matricial considera negativo y positivo. Positivo el momento antihorario y negativo el momento en sentido horario, ¿no? Bajo esas consideraciones está determinando las fuerzas de empotramiento perfecto. Y de esa forma se va determinando, por ejemplo, la fuerza de empotramiento perfecto para una carga puntual. Tenemos en nuestra tablita para ese tipo de estado de carga, ¿no? Aquí está. Los momentos de empotramiento perfecto y las fuerzas fijas. Considerando la convención de signos. Esta parte sencilla de determinar no es más que aplicar las tablas que les estoy mostrando. En el caso, por ejemplo, de que tengan este tipo de carga o este otro triangular, no es más que hacer combinaciones y superponer los momentos y las fuerzas fijas, ¿no? Tenemos para todo tipo de carga, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, para el caso en que tengamos ese tipo de carga triangular, ¿no? De este tipo. Para este otro caso, por ejemplo, habrá que considerar, por ejemplo, 3 estados de carga, ¿no? Una de esa forma. Vamos a hacer de nuevo. Un primer estado de carga, otro segundo estado de carga y otro tercer estado de carga. De esto fácilmente podemos determinar nosotros sus reacciones. Y también podemos determinar nosotros sus momentos de empotramiento perfecto. Y tenemos nuestras tablas, ¿no? Para este tipo de cargas. Y al final sumarlos.
Se vale decir esta reacción más esta reacción más esta reacción. Vamos a tener la reacción en dirección Y en el nudo 5. De la misma forma los momentos. Y tenemos, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos ese primer estado de carga. Este se acomodaría al segundo estado de carga. ¿No? Y el tercer estado de carga prácticamente sería esta misma pero invertida, ¿no? Esta sería la reacción en B, esta sería la reacción en A, esto sería el momento en B y este sería el momento en A, o sea, invirtiendo, ¿no? Todo será cuestión de que se juegue, digamos, con los estados de carga que ustedes tengan. Entonces esa parte les dejo a que ustedes puedan verificar y determinar. Aquí ya tengo todos los estados o todas las fuerzas y momentos de empotramiento perfecto para todos los tramos, ¿no? De todos los elementos. Fuerzas elementales y momentos elementales para cada base. Lo que correspondería entonces determinar este vector de fuerzas y momentos de empotramiento perfecto. Como se ha hecho para las matices de rigidez, habrá que, por ejemplo, sumar las celdas de igual color, ¿no? Pues vamos a ensamblar las fuerzas fijas y momentos de empotramiento perfecto. En el nudo 1 solamente hacemos un simple copy de las fuerzas y momentos de empotramiento perfecto. En la fila de IS2 esto será igual a la celda amarilla más este otro. Arrastramos amarillo con amarillo, ahora de IS3 celeste más celeste, de IS4 naranja más naranja, de IS5 verde más verde, de IS6 este más este, por último la última parte de ese vector, ¿no? De esa forma entonces formamos el vector de fuerzas fijas y momentos de empotramiento perfecto. A
Al igual que la matriz de rigidez, esta se reduce o se aplica condiciones de frontera o restricciones en los apoyos de la misma forma en el vector de fuerzas fijas y momentos de empotramiento perfecto ensamblado. Vale decir que esas tres filas se anulan. Esta fila de la misma forma, de y sub 5 también se anula. Y esas últimas dos celdas. Y tenemos las fuerzas de empotramiento perfecto reducido, ¿no? Para que se entienda, llenaremos todas las celdas, ¿no? Listo. En esta columna vamos a hacer la diferencia de las fuerzas que nos dice la fórmula. F menos las fuerzas fijas menos F sub O. Vale decir F menos las fuerzas de empotramiento perfecto menos F sub O. De la misma forma, anulamos estas filas donde los desplazamientos son nulos. Listo, ahora se entiende un poquito mejor. ¿Para qué hemos hecho esta operación de vectores? Pues la fórmula nos dice que para determinar los desplazamientos tengo que multiplicar la matriz inversa reducida por el vector de fuerzas menos las fuerzas de empotramiento perfecto y menos las fuerzas debido al desplazamiento preestablecido, ¿no? Y aquí prácticamente yo ya tengo ese vector reducido, ¿no? Que hace referencia, por ejemplo, a las celdas de color blanco, ¿no? En esta parte entonces determinaré la inversa de la matriz reducida, vale decir, la inversa de esta matriz. Matriz inversa vamos a titular un error, ¿no? Aquí debería ser que nos bote los resultados. Matriz inversa en la matriz reducida, seleccionamos todas las celdas, F2, Control Shift, Enter. Y para determinar el vector desplazamiento incógnita, multiplicamos matriz multiplicación de la inversa de la matriz reducida por el vector diferencia de fuerzas, ¿no? Aceptamos. F2, Control Shift, Enter. Entonces, de esa forma hemos determinado los desplazamientos. Por ejemplo, la rotación que existe en el nudo 2, o sea, la rotación que va a existir en este nudo 2, valdrá menos 0.011 radianes, ¿no? El signo nos está diciendo de que, por ejemplo, la rotación
va a ser en este sentido, ¿no? Va a rotar este nudo, o las barras, ¿no? ¿En qué unidades? En radianes. Por ejemplo, el nudo 4 en dirección Y va a haber un desplazamiento de 0.0192, ¿no? O sea que el nudo 4, si este nudo 4 se está desplazando 0.004, ¿no? Y el nudo 6 existe una pequeña deformación, ¿no? En metros. Entonces de esa forma determino yo los desplazamientos incógnita. Y tengo que determinar las reacciones. Hay dos formas, ¿no? Utilizando la matriz ensamblada global o realizarlo tramo por tramo. En este caso determinaremos las reacciones utilizando toda la matriz ensamblada. Formamos entonces el vector desplazamiento, ¿no? Todo lo que está, las filas en amarillo, son los desplazamientos nulos, o sea, cero. Y la rotación en el nudo 2 lo copiamos de aquí. La rotación del nudo 3 copiamos aquí. Arrastramos la rotación del nudo 5. Listo. ¿Cómo determino las reacciones? Pues prácticamente utilizando esta ecuación. Para encontrar las reacciones tengo que multiplicar la matriz ensamblada por el vector de desplazamiento de nudo más el desplazamiento preestablecido más las fuerzas y momentos de empotramiento perfecto. Entonces, tengo que sumar aquí D minúscula más D mayúscula. Y aquí tengo que multiplicar la matriz de rigidez por este vector. Entonces esta matriz por este vector. F2 con cosifentes. ¿Qué me dice la fórmula? Tengo que sumarle al producto de la rigidez por el vector desplazamiento incógnita más el desplazamiento preestablecido más las fuerzas de empotramiento perfecto. Se vale decir, esto será igual a esto más las fuerzas de empotramiento perfecto. Listo. De esa forma he determinado las reacciones en mis nudos o en mis apoyos, ¿no? Por ejemplo, la reacción en Y en el nudo 1 vale 6.22 y el momento será 6.25, ¿no? toneladas metro. La reacción en el apoyo 2, 2.54. La reacción en el apoyo 3, 15.78.
la reacción en el nudo 5, 389, ¿no? Notarán, por ejemplo, que el momento en el nudo 4 tiene que ser 0, ¿no? Momento en el nudo 4, 0. Por lo tanto, nuestras reacciones expresadas, por ejemplo, en este gráfico, tenemos las reacciones y los momentos en nuestros apoyos. Estas reacciones han sido obtenidas mediante el programa del RAM Element, que se asemeja a los resultados que nosotros hemos obtenido, ¿no? O sea, estas reacciones prácticamente son las mismas obtenidas con el programa RAM Element. Posteriormente tenemos que determinar las fuerzas internas, vale decir, tramo por tramo. Para tal efecto tenemos que utilizar nuestras matrices elementales. Tenemos nuestras fuerzas fijas y momentos de empotramiento perfecto. Los desplazamientos de base, ¿no? Notarán que, por ejemplo, el desplazamiento en el nudo 1 es 0, la rotación es 0, el desplazamiento en el nudo 2 es 0, la rotación en el nudo 2 es el que nosotros hemos obtenido, ¿no? Haciendo referencia a esta celda. De esa forma formamos los desplazamientos de base para cada base. El desplazamiento preestablecido, como solamente tenemos el apoyo 2, el que sufre desplazamiento, en las demás bases serán 0. De la misma forma, para encontrar las fuerzas internas utilizamos esta misma fórmula. Primero tengo que sumar de minúscula más de mayúscula. Posteriormente tengo que multiplicar la matriz elemental de base por este vector. F2, Control Shift Enter. Y por último, tengo que sumar esta celda más las fuerzas fijas y momentos de empotramiento perfecto. Y como verán, he obtenido mis fuerzas de base o mis fuerzas internas que se está produciendo en cada base, ¿no? Esto me permitirá utilizarse para poder encontrar el diagrama de cortantes y momento flector, ¿no? En el nudo 1 y en el nudo 2, fuerza y momento, ¿no? Que está expresado en este esquema. Lo mismo hacemos para el elemento 2 o la viga del nudo 2 al nudo 3. D más D multiplicamos entonces la matriz elemental por este vector, aceptamos V2 Control Shift más las fuerzas de empotramiento perfecto y determinamos
las fuerzas internas en la barra número 2. Y tiene que haber equilibrio estático, ¿no? Por ejemplo, este momento más este momento se hace 0, ¿no? Si yo sumo esta reacción más esta reacción, pues obviamente voy a encontrar la reacción en el apoyo 2, ¿no? O sea, esto más esto, la reacción en el nudo 2. Veamos entonces, terminando esta parte, será igual. De la misma forma cumple, ¿no?, el equilibrio estático. Este momento más este momento será 0. La suma de esta reacción más esta reacción, tendré la reacción en el nudo 3, con el apoyo 3. De esa manera entonces determino los esfuerzos en cada barra, ¿no? En forma resumida y más comprendida, por ejemplo, tenemos los diagramas de cortante y los diagramas de momento flector. Estos diagramas han sido obtenidos por el programa RAM Elements. Por ejemplo, aquí tenemos las cortantes, ¿no?, de 6.23 a 1.23,
6,23 a 1,23. De 3,77 a, en este caso tendría 11,23. De 3,77 a 11,23, ¿no? O sea, prácticamente se está cumpliendo. De esa forma entonces determinamos las reacciones y los esfuerzos internos en cada base. Seguramente alguien querrá verificar con el SAF, con toda seguridad tendrá resultados similares con una pequeña variación en decimales, pero los mismos resultados.